Bien, entonces pasaríamos a nuestro primer punto, que consiste en el análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la comisión encargada de dar seguimiento a la aplicación del protocolo para la prevención y la atención a la violencia de género en la unidad de Iztapalapa, y en su caso proponer las modificaciones necesarias con fundamento en el artículo 72 del RIOCA. Les quiero mencionar que esta comisión encargada de dar seguimiento a la aplicación del PADIC, que es el acrónimo del protocolo, y en su caso proponer estas modificaciones, pues fue integrada en la sesión número 496 que se celebró el mes de mayo del año pasado, con la finalidad de dar seguimiento permanente a la aplicación de nuestro protocolo y, por supuesto, ver los compromisos que se hayan establecido en ese momento y proponer medidas para su mejoramiento continuo. Yo quisiera comentar que, bueno, esta comisión vino trabajando, insisto, desde el mes de mayo del año pasado, y prácticamente todos los trabajos de la comisión correspondieron al tiempo en el que estuvo en la Secretaría de la Unidad el doctor Juan José Ambriz García, y fue quien coordinó en la mayoría de las sesiones de esta comisión hasta el mes de marzo, fecha en la que dejó de ser secretario de y coordinador de las comisiones del Consejo. Entonces, tendremos además, se tuvo como asesoría para la comisión correspondiente la presencia de la coordinadora de Unigénero, de la responsable de la unidad de género, la licenciada Socorro Damián, y pudiera ser que en el transcurso de la presentación y de la discusión de este dictamen fuese necesaria su participación, tanto de la licenciada Socorro Damián como del doctor Juan José Ambriz García. Entonces, yo quisiera de una vez solicitarle al Consejo Académico que se les permita el uso de la palabra por si hubiera alguna aclaración y demás que ellos tuvieran que hacer. Entonces, si ustedes me lo permiten, haríamos una votación económica para otorgarles el uso de la palabra a estas dos personas, si me hacen favor. De acuerdo. Muy bien, tenemos mayoría entonces. Así ya queda autorizada su participación. Le quisiera solicitar al coordinador de la comisión, al doctor Rodríguez, que nos diera lectura al dictamen o explicara cómo fueron los trabajos de la comisión o cómo se haría la presentación de este dictamen, por favor. Bueno, le daré lectura antes y solamente explicaré que la doctora Edith Arenas y el doctor Jorge Garza serán los encargados por la comisión de presentar el dictamen y en su momento bueno, el dictamen que presenta la comisión finalmente concluyó sus trabajos el día viernes pasado y puedo rápidamente leer los antecedentes de este dictamen. El Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, en su sesión número 496, celebrada el 19 de mayo del 2022, integró la comisión encargada de dar seguimiento a la aplicación del protocolo para la prevención y la atención a la violencia de género en la Unidad Iztapalapa y, en su caso, proponer las modificaciones necesarias. La comisión quedó integrada por el doctor Jorge Garza Holguín, la doctora Edith Arenas Ríos, la doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz, el doctor Enrique Barrera Calva, la doctora Leticia González Núñez, el doctor Federico Besser de la Torre, el alumno Kevin Jair Asensio Peña, la alumna María Isabela Berber Aranda, la alumna Camila Sánchez Gaitán, la señora Nora Angélica Quintín Ángeles. Y fungieron en ese momento como asesor de la comisión la doctora Adriana Margarita Morales Otal, la licenciada Socorro Damián Escobar, la licenciada Erika Arenas Ríos y el licenciado Samuel Sánchez Ramírez. La doctora Laura Raquel Valladares de la Cruz concluyó su gestión como jefa del Departamento de Antropología, por lo que a partir del 22 de octubre del 2022 la doctora Rocío Gil Martínez de Escobar funge como jefa del departamento.
El alumno Kevin Jair Asensio Peña causó baja de esta comisión por haber dejado de formar parte del consejo académico. El doctor Jorge Garza Olguín, y la alumna María Isabela Berber Aranda causaron baja de esta comisión por haber dejado de asistir a 5 reuniones no consecutivas. En la sesión 498 del Consejo Académico celebrada el 27 de octubre del 2022 se designó al doctor Jorge Garza Olguín y a las alumnas Arely García y María Isabela Berber Aranda como integrantes de esta comisión. La comisión contó para su análisis con los siguientes documentos. Protocolo para la prevención y atención a la violencia de género en la UAM Iztapalapa, aprobado en la sesión 464 celebrada el 13 de marzo del 2020. Políticas transversales para la erradicación de la violencia por razones de género. La comisión se reunió en 9 ocasiones, los días 26 de mayo, 21 de julio, 4 y 8 de agosto, 1 y 22 de septiembre, 15 de noviembre del 2022, 17 de febrero y 31 de marzo del 2023. Fecha, esta última, en la que se firmó el presente dictamen. Con motivo del análisis del mandato del Consejo Académico, esta comisión consideró conveniente separar el trabajo en 2 etapas. La primera para revisar el apartado de la ruta de atención y la segunda para la revisión del protocolo en su conjunto. A la fecha de la firma del presente dictamen, esta comisión logró concluir la revisión y actualización de la ruta de atención. Sin embargo, será necesario disponer de más tiempo para la actualización del documento de protocolo para la atención y la atención para la violencia de género en la UAM Iztapalapa. Hay considerandos. Primero, que la Comisión reconoce las circunstancias de violencia de género que se vive en el país y en particular en la UAM, afectando gravemente la vida de la comunidad universitaria, lo que hace necesario el trabajo de la atención continua al problema en el ámbito de la institución. En este sentido, la Comisión se suma a los esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la institución que se expresan en el contexto del paro estudiantil. Por lo anterior, se espera que el instrumento que se propone contribuya favorablemente a la discusión y a la promoción de una cultura de paz. Que la UAM ha hecho esfuerzos significativos en la prevención, atención y sanción de la violencia por razones de género, armonizando su legitimación universitaria con perspectiva de género, pero que aún queda mucho por hacer. Que la UAM aprobó las políticas transversales para la erradicación de la violencia por razones de género que orientan las actividades sustantivas para que estén acorde a los mandatos nacionales e internacionales en materia de igualdad de género. Que las políticas transversales establecen una serie de orientaciones encaminadas a la igualdad sustantiva y a la construcción de espacios y ambientes libres de violencia y discriminación. Que la Comisión tomó en cuenta lo anterior cuando evaluó las experiencias y resultados de la aplicación del protocolo por las diversas instancias que participan en la atención de cada caso. Que la Comisión acordó mejorar el documento con el objetivo de realizar mejoras encaminadas a la desarticulación de todo tipo de violencia por razones de género, resaltar las reformas en la normatividad con perspectiva de género, ofrecer mayor claridad en la ruta de atención a las manifestaciones de la violencia de género para brindar atención con debida diligencia y con base en los estándares de protección a las víctimas de hechos de esta naturaleza. Que la ruta de atención es un eje fundamental del protocolo para la prevención y la atención a la violencia de género en la unidad Iztapalapa, por lo que se dio prioridad a su revisión. Que la ruta de atención deberá estar sujeta a una revisión constante de acuerdo con las circunstancias de la institución y de la comunidad universitaria. En base a esto, esta comisión emite el siguiente dictamen. Dictamen único. Se propone al Consejo Académico aprobar el documento anexo denominado Resumen de la Ruta de Atención ante un posible acto de violencia de género y se establece por parte de la Comisión una recomendación, que después del cambio de representación del Consejo Académico se integre una comisión que retome la tarea de actualizar el protocolo para la prevención y atención a la violencia de género en la UAM Iztapalapa. Firmantes: Jorge Garza Olguín, a favor; Edith Arenas Ríos, a favor; Enrique Barrera Calva, a favor; Leticia González Núñez, en contra; Federico Besser Alatorre, a favor; Arely García, a favor; María Isabela Berber Aranda, a favor; y no se encontraron presentes alumna Camila y la señora Nora Angélica Quintín Ángeles. Es todo. Gracias, doctor Rodríguez. Me parece que algunos miembros de la comisión iban a hacer una presentación de la ruta de atención que se estableció por parte de la comisión. Si no me equivoco, la doctora Edith Arenas y el doctor Garza estarían haciendo una presentación un poquito más
más detallada de lo que consiste el dictamen. Maestro Torres, por favor, ¿quiere usted intervenir? Sí, muchas gracias, rectora. Quería yo preguntar si en este caso, cuando hay un voto en contra, el que lo emite en ese sentido no debe explicar las razones por la que vota así. ¿No es usual en estos dictámenes? No es obligatorio. Digamos que eventualmente en la argumentación de las bondades o correcciones que se le tengan que proponer al dictamen, pues se argumentará seguramente en esa dirección. Yo quisiera ahí comentar que esta comisión emite este dictamen que es presentado al Pleno del Consejo Académico, quien finalmente quien finalmente apruebe o no el dictamen propuesto. Y solamente cuando es un voto en disidencia es que se acostumbra explicar por qué es un voto en disidencia. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, por favor, doctora Arenas. Claro que sí, muchas gracias. ¿Compartimos la presentación desde acá o no? Yo la comparto, por favor, doctora. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, pues además de la creación de la unidad de género unigénero por el acuerdo del rector de la unidad de Iztapalapa en su sesión 1/2020, otro de los avances institucionales para erradicar la violencia de género ha sido la creación del protocolo para la prevención y la atención de violencia de género en la unidad de Iztapalapa. Bien, pues en la sesión 464 del Consejo Académico, el 13 de marzo del 2020, se aprobó el protocolo para la prevención y la atención a la violencia de género en la UAM Iztapalapa, PAVIG, con los siguientes propósitos. Ofrecer a quienes integran la comunidad universitaria información precisa sobre la atención, acompañamiento y, en su caso, denuncia a situaciones de violencia de género. Establecer la ruta y procedimientos precisos en tiempo y forma para que se ofrezca una atención oportuna, confidencial y de calidad a personas que decidan dar a conocer y o presentar una queja por actos de violencia de género ante las instancias con quien cuenta la institución. Uno de los compromisos del Consejo Académico y que está señalado en el PAVIG es dar seguimiento permanente a la aplicación del protocolo, a los compromisos establecidos y proponer medidas para su mejoramiento, para lo cual en la sesión 496, el 19 de mayo del 2022, se integró la comisión encargada de dar seguimiento a la aplicación del protocolo para prevención y la atención a violencia de género en la unidad de Iztapalapa, y en su caso proponer las modificaciones necesarias. Las consideraciones que hizo la comisión son las siguientes: que la comisión reconoce las circunstancias de violencia de género que se vive en el país y en particular en la UAM. Afectan gravemente la vida de la comunidad universitaria, lo que hace necesario el trabajo de atención continua al problema en el ámbito de la institución. Dichas conductas provocan interferencias sustanciales en el desempeño académico del alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, fomentando un ambiente hostil y entre trabajadoras y trabajadores crean un ambiente laboral intimidante o discriminatorio. Que la comisión se suma a los esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en la universidad que se expresan en el contexto del paro estudiantil. Por lo anterior, se espera que el instrumento que se propone contribuya favorablemente a la discusión y a la promoción de una cultura de paz. Que la UAM ha hecho esfuerzos significativos en la prevención, atención, sanción de violencia por razones de género, armonizando su legislación universitaria con perspectivas de género, pero aún queda mucho por hacer.
que la comisión tomó en cuenta lo anterior cuando evaluó las experiencias y resultados de la aplicación del protocolo por las diversas instancias que participan en la atención de cada caso. Realizado por el Consejo Académico se refleja en el documento siendo un referente para sustentar el acercamiento a todo tipo de violencia por motivo de género. Que la comisión acordó mejorar el documento que resume la ruta de atención con base en la experiencia obtenida reciente con el objetivo de desarticular todo tipo de violencia por razones de resaltar las reformas en la normatividad con perspectiva de género y ofrecer mayor claridad en la ruta de atención de violencia de género, para brindar atención con debida diligencia con base en los estándares de protección a las víctimas de hechos de esta naturaleza. Que la ruta de atención deberá estar sujeta a una revisión constante de la comunidad universitaria. El documento resumen de la ruta de atención ante un posible caso de violencia por razones de género define y da claridad al procedimiento a seguir ante una situación de esta naturaleza. Esta ruta está enmarcada en la legislación universitaria vigente y el contrato colectivo de trabajo. La atención y seguimiento de caso de violencia de género considera las siguientes etapas: atención de primer contacto, registro y canalización, asesoría, acompañamiento y seguimiento, presentación de la queja, resultados de la aplicación del protocolo para la prevención y la atención de violencia de género en la unidad Iztapalapa. Se clarificó que, ante el conocimiento de un presunto caso de violencia de género, todas las personas integrantes de la comunidad universitaria deberán canalizar a la persona en situación de violencia a la brevedad posible a la unidad de género o unigénero. La unigénero deberá asesorar, canalizar y acompañar a las personas en situación de violencia de género durante el desarrollo de la ruta de atención. La presentación de la queja. Está supeditada la persona señalada como presunta responsable. Si forma parte del alumnado, si es una persona trabajadora de esta institución, ya sea del sector académico o administrativo, o si es una persona ajena a la universidad. Las rutas de atención son las siguientes. La persona en situación de violencia acudirá directamente a la unigénero o será remitida a esta por la persona con la que se establezca el primer contacto. De ser necesario, unigénero solicitará las medidas urgentes de protección a la Secretaría de Unidad. Esto debido a que, una vez que la persona rompe el silencio, la violencia puede aumentar. Posteriormente, unigénero turnará a la Secretaría Académica de la división correspondiente, Ruta 1, es decir, cuando la persona agresora es parte del alumnado, o a la Secretaría de Unidad, Ruta 2, cuando la persona agresora es parte del personal de la institución, es decir, académico o administrativo, o Ruta 3, cuando la persona agresora es ajena a la universidad. En la Ruta 1, es decir, cuando la persona agresora forma parte del alumnado, unigénero turnará a la Secretaría Académica de la división correspondiente la queja. La Secretaría Académica convoca a la Comisión de Faltas del Consejo Divisional correspondiente. Se sigue el procedimiento estipulado en el reglamento del alumnado. La Comisión de Faltas emite el dictamen correspondiente y lo presenta a la presidencia del Consejo Divisional. El Consejo Divisional resolverá sobre la medida administrativa correspondiente en caso de que se configure la falta y atenderá una posible reconsideración de la persona sancionada. Ruta 2, o la persona agresora forma parte del personal de la institución académico o administrativo. Unigénero turnará el caso a la delegación de la Abogacía General para el levantamiento de un acta circunstancial de hechos que turnará a la Secretaría de Unidad. La Secretaría de la Unidad analiza y procede conforme al contrato colectivo de trabajo. Ruta 3.
cuando la persona agresora es ajena a la comunidad universitaria. La persona de primer contacto o la unigénero informa el caso en la delegación de la Abogacía General. El área jurídica comunicará a la Secretaría de la Unidad, quien analiza y procede conforme a los protocolos institucionales en colaboración con la unigénero. La comisión encargada de dar seguimiento a la aplicación del protocolo para la prevención y atención a la violencia de género de la unidad de Iztapalapa, estamos conscientes, cito a la doctora Jacuz, que el protocolo es un paso importante, es el inicio hacia la socialización, el reconocimiento, la capacitación de lo que implica la violencia de género en nuestras instituciones y por tal motivo lo ponemos a su consideración. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Arenas. No sé si algún otro de los miembros de la comisión. Sí, doctor Garza, por favor. Sí, gracias. Solamente para pues dar una aclaración sobre por qué llegamos a este documento. En un principio la comisión se abocó a el documento propiamente del protocolo que se dio que empezó a funcionar en el 2020 y nos dimos cuenta que había varias cosas que ya se había aprendido a través de unigénero, principalmente sobre la ruta de atención, cómo se estaban llevando los casos ya en términos prácticos, y entonces decidimos ir primero por la ruta de atención, sin dejar de lado la parte del protocolo en sí, del documento del protocolo. Se trabajó sobre el documento y por mala fortuna, pues se dio el cambio del secretario de la unidad, pero estábamos a un paso de terminar también esa parte. Entonces sí creo que está muy avanzada la revisión del protocolo, del documento en sí, dado que pues, ha habido también muchos cambios dentro de nuestra universidad de 2020, ahora que ya está caminando nuestro protocolo, ha habido cambios en los reglamentos, por ejemplo, y creo que también pues somos sensibles a todo lo que se ha manifestado en términos de denuncias a lo largo de estos 3 años. Entonces, sí es otra parte que creo que con la nueva representación se va a retomar y seguramente se va a tener una revisión completa de todo el protocolo. Eso es lo que quería aclarar. Gracias. Gracias, doctor Garza. ¿Algún otro comentario por parte de los miembros del Consejo Académico? La licenciada Socorro Damián quisiera agregar alguna cosa. Adelante. Roberto, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que ruta de la que nos están informando debe partir de distinguir qué es una falta que merece una sanción administrativa interna institucional y qué conducta constituye un delito. En el caso de que fuese un delito, serían otras las instancias que debieran atenderlas. Entonces, creo que no sé si esto será en un segundo momento, cuando se afine el protocolo, debe ponerse mucha atención en esta distinción, ¿sí? El caso que tiene detenidas las actividades de nuestra institución, aparentemente algunos se refieren a como si hubiese sido un delito. Se llegó a hablar de violación y la universidad no tendría competencia para juzgar en el seno de sus órganos colegiados una conducta de esta naturaleza. Se tendría, en su caso, que, como son miembros de la comunidad los involucrados, pues en todo caso apoyarlos legalmente para que dirijan sus quejas a las instancias correspondientes que son ajenas en la universidad. Otra cosa muy importante es cuál es el ámbito de aplicación de estos protocolos, el interior de la universidad o la comunidad universitaria fuera de las instalaciones del ámbito de la UAM.
porque eso también marca una diferencia importante. No sé qué me pudieran comentar respecto a esto. Gracias, maestro Torres. Sí, voy a darle la palabra a la licenciada Socorro Damián, pero antes, si ustedes me lo permiten, quisiera también solicitar el uso de la palabra para la licenciada Erika Arenas, nuestra abogada delegada, quien también pues ahí nos puede apoyar con varias de estas, de las respuestas de estas inquietudes que puedan surgir. Entonces, no sean malitos, tengo aquí anotados a Socorro, Margarita y Jorge en ese orden, y si les parece bien, hacemos una votación rápida para dar el uso de la palabra a la licenciada Arenas, una votación económica. Y con eso podríamos también tener ya la posibilidad de su participación. Muchísimas gracias. Listo, entonces, Socorro, por favor. Sí, gracias, doctora. Bueno, saludo a todas, a todos, a todes del Consejo Académico. Y pues abonar un poco a cómo se dio el trabajo de la comisión encargada de pues darle seguimiento a la aplicación e implementación del PAVIC. Fue una comisión que se centró básicamente, como ya lo comentaron, en revisar no solo el protocolo en sí, el documento en general. Pienso que el PAVIC es muy bondadoso y justo sí contempla lo que acaba de comentar el doctor Roberto, y ahorita le voy a decir cómo lo contempla. Sin embargo, había cosas que mejorar. Quizá no queríamos un documento poco accesible. Lo que se buscó es que la ruta fuera más accesible, que las personas que sufran algún hecho de violencia por razón de género digan cuáles son los pasos que tengo yo que seguir y no tanto se pierdan en un documento que tiene no solo el tema de atención, sino también de prevención. Se trabajó también sobre la experiencia, ¿no? Lo que ya se había, el camino recorrido desde toda la universidad, pero también desde la Unigénero, que es la instancia que pues directamente está atendiendo a las personas en situación de violencia. Y en ese camino recorrido se insertaron aspectos muy importantes para la ruta de atención, como que Unigénero pudiera solicitar de manera inmediata las medidas de protección previa valoración del riesgo, que Unigénero fuera el primer contacto, no porque otras personas no puedan ser los primeros contactos, sino que para evitar que existiera la parte de revictimización, fuera Unigénero, ¿no? Porque las personas especialistas con cierto perfil para atender la problemática y sobre todo para ver si había elementos que nos llevaran a determinar cuál era el abordaje, cuál era la vía correcta o la más adecuada que se tenía que atender o implementar para el caso específico, ¿no? En ese sentido, aquí lo que hoy se presenta, el trabajo de la comisión, pues fue una reflexión profunda de a dónde estábamos, qué se había hecho ya con la implementación de 2 años, más de 2 años, y qué se tenía que mejorar, ¿no? Justo a eso se refiere. Pero a mí sí me gustaría responder, puedo responder al doctor Roberto, su inquietud de que en efecto, los hechos de violencia por razones de género no solo se investigan o se sancionan por la vía penal o la vía administrativa, existen 3 vías: laboral, administrativa y penal. El protocolo sí lo contempla. El PAVIC sí contempla que en caso de cuando se trate de hechos que constituyan delitos de conformidad a la ley penal, de manera inmediata la Unigénero o la oficina de la abogada delegada o la persona, el PAVIC es obligatorio para toda la comunidad universitaria y pues todas, todos y todes tendríamos que conocer que frente a un delito tenemos que inmediatamente brindar la asesoría y el acompañamiento, y eso sí lo contempla en nuestro protocolo. Gracias. Perdón, gracias, Socorro. Tenía yo a Margarita y luego a Jorge Garza y luego ya hay otras manos levantadas. Sí, adelante, Margarita. Sí, adelante. muchas gracias. Bueno, igual dar apoyo a lo que acaba de responder la licenciada Socorro sobre que la UAM sí puede sancionar todo lo que esté en su reglamento de faltas, tanto del reglamento de estudios superiores como del contrato colectivo de trabajo. Se consideran faltas administrativas, pero es Roberto, como si alguien adentro del campus le da de golpes a otra persona. Eso es un delito.
Sin embargo, sí lo podemos revisar y sancionar en el Consejo Divisional, por ejemplo, respectivo, o en el contrato colectivo de trabajo. Y también me parece muy bien que haya una recomendación de que esto se revise con el nuevo grupo de consejeros académicos que pronto estarán aquí, porque también Colegio está por sacar un protocolo institucional y bueno, pues cada unidad tendrá que hacer los cambios requeridos en ese sentido. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Vinegra. Doctor Garza. No, ya lo ¿Ah, respondió no? la licenciada Damián y la doctora Margarita Vinegra, ¿no? Ya, Ok. gracias. Bueno, tengo aquí al maestro Gilberto Hernández, a la doctora Saavedra y al doctor Becerrer, por favor. Perdón, la mano me se quedó levantada, no había pedido. Ok, entonces, doctor Becerrer, creo que también era el caso de la doctora Saavedra. Sí, pues muy rápidamente decir que la comisión tenía una situación muy clara que es que el tema de la violencia de género es un tema central y urgente, ¿no? Es verdad que todo el documento, todo el protocolo podría ser revisado y de hecho empezamos ese trabajo, pero vimos también que esta parte de la ruta de la atención en el documento como estaba establecido no necesariamente daba una mirada clara para la persona que había sido violentada. Entonces, lo que encontramos es que el documento como estaba hecho originalmente era un poco confuso, daba, por ejemplo, no había recogido la experiencia de la unigénero y por ese motivo también no encauzaba rápidamente a la persona, a la atención, incluso también a la protección, ¿no? Que me parece que estos son dos elementos están, me parece, en estos tres documentos. Uno, mucho mayor claridad, de tal manera que puede ser un cuadernillo, digamos, que se puede utilizar para que una persona sepa qué es lo que hacer y qué es lo que sigue. En segundo lugar, deja muy clara la importancia de no revictimizar, y por eso es la orientación rápidamente a la unigénero, y pone también claro la idea de la protección. Y la protección tiene que ver en distintos niveles, ¿no? Que van desde la seguridad personal, pero también los aspectos de atención psicológica, por ejemplo. Entonces, creo que el documento que tenemos ahora es eso, un documento que se enfocó en lo urgente. Y sí, efectivamente queda trabajo por hacer, pero me parece que justamente preguntas como en dónde se atiende la parte penal, pero por ejemplo, cuándo se orienta hacia el contrato colectivo o hacia la comisión de faltas, eso es precisamente lo que el documento hace. Muchas gracias. Gracias, doctor Becerrer. María Isabela, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buena la presentación de la doctora Edith Arenas. Soco, muchas gracias por todo el trabajo que hiciste en la comisión. Yo reconozco que haces un trabajo titánico. Me consta porque a mí en lo particular me has apoyado muchísimo. Siempre has estado cuando lo necesitamos. Y lo que queda muy cierto de este documento es, pues todavía queda mucho por hacer. Este documento todavía hay que agregarle, todavía tenemos que seguir trabajando. Ahorita, bueno, pues se vino esta situación por la que la universidad la tienen en paro y considero que es el parteaguas para continuar con otros temas, seguir abordando otros temas. Porque si bien es cierto, bueno, ahorita se aborda el tema de violencia de género, pero siento lo abordamos mucho hacia la mujer, ¿no? Pero entonces nos falta todavía la comunidad, ¿no? La comunidad LGBT
hacia dónde vamos, cuántos somos, qué es lo que necesitamos todavía, porque quieran o no, seguimos siendo una comunidad de minoría. No me victimizo, no quiero que nos victimicemos, no quiero absolutamente nada de eso, simplemente tener conciencia de que es una población en minoría. Yo lo comentaba en la comisión, si la comunidad LGBT es minoría, imagínense aquella comunidad trans, ¿no? Entonces, donde todavía somos menos, donde todavía somos más vulneradas, donde todavía vivimos violencia de género, violencia por parte de los propios compañeros, personal de la universidad, ¿no? Entonces, y a veces no lo podrán hacer directamente, no me lo podrán decir a mí, pero también esto yo lo comentaba en la comisión. Aplaudo enormemente a la universidad el hecho de que exista un protocolo unificado para que aquellas personas que estamos haciendo la rectificación de nuestros datos se nos pueda dar esa oportunidad. Lo celebro, lo aplaudo, es un gran avance para la propia UAM. Sin embargo, bueno, llegamos a ver comentarios hirientes, dolosos, transfóbicos, donde te dicen que mejor te pongas a hacer otra cosa como UAM, que atiendas otra cosa como UAM y dejaras estas cosas que son cuestiones de, ¿cómo les explico? Que estas ideologías raras, ideologías tontas, hubo un comentario que lastima mucho, ¿no? En el hecho que ponen una imagen y entonces te denominan que eres un transformer, ¿no? Entonces, mi comentario va en este sentido de seguir mejorando, seguir trabajando, seguir fortaleciendo. Existe la violencia de género, sí. No quisiera normalizarla, ¿sí? No quisiera normalizarla. Quisiera que la universidad, bueno, diera esas armas a la comunidad para poder educar, ¿no? A aquellos que aún todavía les hace falta. Y finalmente, bueno, considero que el papel de la Unigénero es importantísimo. Es una entidad, una parte de la UAM, donde considero yo, y que he trabajado, o Soco me ha apoyado, con 2 personas, están 2 abogadas, y considero que a veces la carga de trabajo sobrepasa a la licenciada Socorro Adame. Yo sí considero, como parte de alumna, como usuaria de la Unigénero, que sí necesita mayor personal de psicología, que pueda acompañar a las víctimas. Y yo sí quiero agradecer aquí ante ustedes, a Soco, por todo el apoyo que me has brindado, ¿sí? Y en particular también a la doctora Edith Arenas, que ha sido una excelente persona y siempre ha estado al pie del cañón y ayudándonos a nosotros como comunidad LGBT en la universidad. Yo aplaudo a las 2. Muchísimas gracias. Gracias, María Isabela, por tus comentarios. Maestro Roberto Torres, y luego, si me permiten, intervendré con algunas cosas. Por favor. Sí, muchas gracias. Isabela comentó una cosa que me parece fundamental, y de hecho yo había levantado la mano antes de su intervención para señalarlo y coincidimos. Yo creo que necesitamos un protocolo unificado. Este debe ser un trabajo más allá de los consejos académicos de las unidades. Debe ser un trabajo a nivel institucional para tener un solo documento que indique acerca de los procedimientos. Porque dado que se trata de asuntos tan delicados, ¿sí? Es muy importante que la institución actúe coordinadamente, por las mismas vías, con los mismos criterios, ¿sí? Creo que este documento es un muy buen punto de partida, pero deberíamos conciliarlo con los esfuerzos que se están haciendo en las otras unidades y buscar un instrumento institucional
con sus procedimientos, considerando también el ámbito de aplicación con mucha claridad, ¿sí? Porque a mí sí me sorprende que estemos a veces hablando de asuntos que ocurren fuera de el ámbito de las instalaciones universitarias de la UAM. Entonces, sí quisiera señalar eso importante. La rectora nos está comentando que el colegio también está trabajando en, no sé exactamente en qué, pero en esta materia, y sería fundamental para evitar diferentes interpretaciones o diferentes maneras de atender problemáticas similares, tener un programa, una ruta crítica unificada para toda la institución. Gracias. Muchísimas gracias. Me voy a permitir intervenir antes que tú, Gilberto. Miren, de verdad, qué bueno que hacen todos estos comentarios. Les quiero agregar algunas cuestiones. Ciertamente, los mecanismos que de los que la institución se ha ido dotando para caminar en esta dirección son aún jóvenes, ¿sí? Estamos oyendo cómo pues, las políticas transversales fueron aprobadas en 2019, 2020 se crean las unidades de género, algunas unidades ya tenemos protocolos, otras están todavía parciales. Entonces, ciertamente son mecanismos todavía jóvenes que por lo mismo tendremos que ir trabajando, revisando permanentemente, y eso es en lo que estamos ahorita, ¿sí? Necesitamos ir caminando como institución para ir juntos, digamos, en esa dirección de mejorar todo los eslabones de toda una cadena, porque es una cadena de eventos que pretendemos mejorar en todos los aspectos. Y sí quiero ahí, pues un poco en relación a lo que comenta María Isabela. Por supuesto que se trata de erradicar la violencia por razones de género, pero también la violencia, los discursos de odio, los comportamientos discriminatorios hacia las comunidades de la diversidad sexual, en muchos ámbitos que tenemos estos temas de discriminación y de violencia, digamos, que se dan a diferentes niveles. Entonces, en ese sentido, también articular los diferentes mecanismos institucionales, buscando todo este concepto de la inclusión. Tenemos que ser una comunidad universitaria incluyente, ¿sí? Tenemos que ser ejemplo como universidad pública, tenemos que ser ejemplo para la sociedad de cómo estos mecanismos nos lleven hacia la erradicación de todo tipo de violencias y discriminaciones, ¿sí? Ciertamente hablamos de comunidades minoritarias, pero tiene que ser una cosa que se erradique a todos niveles, ¿no? Erradicar a todos niveles nuestros discursos de odio y demás. Entonces, en ese sentido, comentarles que efectivamente el protocolo de la unidad Iztapalapa, yo lo hemos comentado varias veces en este consejo académico, es uno de los más completos, ¿sí? Incluye acompañamiento, incluye, por supuesto, la asesoría, incluye el seguimiento, una serie de cosas que, como bien dicen, se ha venido desarrollando a través de Unigénero. Y es uno de los protocolos más completos. Ya está ahorita una comisión del colegio académico trabajando en el protocolo unificado. Eso ya existe y de hecho el viernes 10 de mayo ese fue uno de los compromisos, que esa comisión se abocara 100%, ya lo decía la doctora Viniegra, a trabajar en el protocolo unificado. Y ahí estamos observando ahorita, digo, todavía no termina el trabajo de esa comisión, estamos observando cómo hay un desfasamiento, digamos, o hay que equilibrar diferentes cosas para tener, como bien mencionaba el maestro Torres, necesitamos trabajar hacia esos mecanismos unificados de atención de este flagelo que tenemos tanto en la sociedad como a nivel de la universidad. Entonces, sí comentarles que se está trabajando intensivamente en esa dirección y, por supuesto, retomando todas estas experiencias que, insisto, aunque son mecanismos jóvenes, ya nos han permitido dotarnos de una experiencia que permite ir afinando, depurando, estableciendo, aclarando todos nuestros procedimientos de actuación en estas direcciones. Y ahí también comentarles que las estructuras de las diferentes unidades, acá tenemos
tenemos algunas unidades en donde la parte de servicios médicos u otras instancias que pueden apoyar en esta dirección no son tan robustas como las que tenemos en la unidad o las que pueden existir en otros lados. También ahí tenemos una diferencia en términos de composiciones, de organizaciones, de estructuraciones de las diferentes unidades académicas. Nuevamente yo regreso a la experiencia que tenemos en Iztapalapa. En Iztapalapa tenemos una coordinación de servicios integrales para el bienestar que es también muy completa, a diferencia, inclusive diría yo, de Xochimilco, en donde existe la carrera de medicina, enfermería. Digamos que aquí se ofrecen más servicios que los que se pueden ofrecer en otras unidades similares, ¿no? Entonces, eso nos permite también ir articulando los diferentes mecanismos que necesitamos con el propósito de la prevención y la atención de las denuncias, de las quejas por motivo de violencia de género, ¿no? Violencia de género y de todas las comunidades de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, digamos que también ahí puede haber particularidades dependiendo de la estructuración de las diferentes unidades académicas. Hasta ahí dejaría yo el comentario y reiterar que sí se está trabajando en un protocolo único. Por supuesto, no queremos que lo ganado en Iztapalapa se pierda. Por supuesto que no. Entonces veremos los mecanismos de que si hay algunos aspectos que se están atendiendo en Iztapalapa que no queden incluidos en el protocolo único, por supuesto que no los vamos a perder, ni mucho menos. Seguiremos tratando de fortalecer toda la parte de atención y prevención que se está haciendo en la unidad de Iztapalapa, ¿no? Adelante, por favor, Gilberto. Gracias, doctora. Buenas tardes. Son dos cosas muy rápidas. Una que tiene que ver con, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han mencionado los que me han antecedido, en cómo puede funcionar este protocolo, pero cuando leo el documento y escucho, me queda la duda de quién es unigénero, ¿no? Que tiene un papel importante en esto. Y creo que la conformación de la misma unigénero, que yo no lo sé, y por eso lo pregunto, es importante dilucidar a la vista de esta sesión pública para conocer quiénes son los que están dentro de esta unidad trabajando y a quienes, como se ha señalado, como primera unidad de contacto, ¿no? En caso de que ocurra lo que ya ha sido manifestado en la buena exposición de la doctora Dida Arenas, y lo que se ha manifestado en términos de los demás que me han decidido la palabra. Y el segundo punto es muy sencillo, ¿no? En la página 3 del dictamen está repetido el inciso 1 o I, ¿no? 2 veces, o sea, no está 1 y 2 y 3, está 1, 1 y 3. Una cosa muy simple, ¿no? Nada más. Pero sí me gustaría escuchar cuál es esa estructura que genera, ¿no? Y a la cual pues va a tener una herramienta importante que es este protocolo, y me gustaría saber cómo está conformado. Sin problema lo podemos plantear aquí o resolver aquí, por supuesto, pero nada más recordarles el siguiente punto del orden del día es precisamente el informe de unigénero, pero bueno, ahorita. Sí, yo también tenía esa duda de si puede ser en este punto o en el siguiente. No, adelante, ahorita lo vemos en dónde sería más conveniente abordar el tema. Por favor, doctor McKinley. Sí, nomás quisiera decir que a mí me sorprendió un poco por todos los sucesos que prácticamente apareciera pues, ante la opinión pública, incluso universitaria, de que nosotros estamos muy retrasados y que somos una universidad donde abundan las agresiones y etcétera, porque hay que decirlo, nosotros estábamos avanzando mucho en todo este tipo de medidas, de protocolos, etcétera. Hay que decir también de que nos atrasamos mucho, ¿no? Yo tengo 40 años y durante muchos años se hizo muy para esto, pero sí era muy claro de que
habíamos hecho ya un buen trecho avanzando en todo este tipo en los últimos años, aunque la rectora dice que eran todavía mecanismos jóvenes, eso es cierto, pero sí teníamos un buen trecho avanzado y no es, para mi juicio, la situación que se ha pintado en muchos lugares, incluyendo un reportaje del País y todo eso, que me pareció un poco, digamos, deleznable, ¿no? La verdad, ¿no? Es decir, entonces yo que sí veía que desde dentro de la universidad habíamos estado haciendo grandes progresos en el desarrollo de una cultura igualitaria, en una cultura de no discriminación de género, que de repente estallara este movimiento que desvirtuara un poco la imagen de lo que es la realidad. Es lo único que quiero comentar. Gracias. Gracias, doctor McKinley. Doctor Garza, por favor. El micrófono, por favor, Jorge. Perdón, gracias. Me parece que las dos intervenciones del profesor Gilberto Hernández y ahora el profesor Horacio McKinley, sí creo que se pueden contestar de manera profunda y muy amplia. Sí, después de que nos presente Socorro el informe, nos va a decir qué es de un género, cuántos casos, qué tipo de casos se han atendido, y yo creo que podríamos posponer estas dos preguntas para ese entonces. Creo que podríamos tener más elementos en la discusión que podamos tener. Entonces, mi propuesta es que si las podemos aplazar para el siguiente punto. Gracias, doctor Garza. Yo sí quisiera nada más, si ustedes me lo permiten, retomar un elemento que está plasmado en la ruta para la atención ante un posible caso de violencia. No sé si podamos poner algunos de los diagramas que se pusieron ahí, sobre todo el primer diagrama de la página 5. Lupita, por favor. En donde aparece un diagrama a bloques sobre las diferentes rutas que se seguirían dependiendo del caso que se presente. Entonces, miren, ese diagrama, justamente. Observen que, bueno, el bloque del centro habla de primer contacto. La persona a la que se le informa o cualquiera que haya sido testigo, ¿sí? Y ese primer contacto luego canaliza a Unigénero para la asesoría y demás de lo que siga del protocolo, que lo vimos en los diagramas después. Y ese primer bloque que dice primer contacto, ¿sí? Es un bloque que está distribuido en toda la universidad, en toda la unidad, ¿sí? Puede ser el coordinador, puede ser el profesor, puede ser un compañero, una compañera, puede ser la secretaría académica de las divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el primer contacto que una persona en situación de violencia al que acude? Pueden ser toda la comunidad. Es por ello, quiero insistir en ese bloque, porque es por ello que tiene que haber permear esta situación, este aprendizaje que como comunidad universitaria tenemos que dar, ¿sí? Este aprendizaje que tenemos que adquirir de cómo actuar y cómo procesar una situación de estas. Mucho hemos platicado en el sentido de decir, bueno, es que pues yo no estoy preparado para X o Y. Tenemos que ir poco a poco como comunidad adquiriendo esa sensibilidad y esa concientización respecto de cómo proceder y cómo atender y cómo canalizar, cómo apoyar a la persona que se nos acerca y poderle al menos decir recurre a Unigénero, al menos identificar que hay un problema y poder canalizar a las instancias adecuadas. Por eso es que es importante pensar en cómo deberemos de permear toda esta cultura
¿sí? Toda esta reeducación en toda la comunidad que tenemos que tener para poder saber las vías de atención adecuadas y poder nosotros apoyar a quien se acerque de esa manera con nosotros, ¿no? Sin que eso quiera decir que uno mismo tenga que dar la asesoría o uno mismo, no, para nada. Es sencillamente ser sensibles ante una situación de primer contacto y aprender a manejar y a canalizar. Entonces, sí lo quería insistir porque, insisto, este problema no se va a resolver con una sola instancia, se va a resolver, tenemos que resolverlo toda la comunidad. Toda la comunidad estamos involucradas en la atención de este asunto. Como bien se menciona en el chat, efectivamente, la Defensoría de los Alumnos, creada en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta unidad, fue un precursor, digamos, de esta sensibilización de toda esta problemática. Y hemos avanzado en una serie de instrumentos, insisto, están los protocolos, están están los protocolos, están las políticas transversales, está el código de ética, está una serie de instrumentos con los que hemos ido caminando hacia esa cuestión. En la unidad tenemos la comisión de inclusión, tenemos una serie de cosas, de mecanismos que todos van a converger hacia el mismo propósito, ¿no? Que ya lo comentábamos hace un segundo con María Isabel. Bueno, yo lo dejaría hasta ahí, ya si quieres dejar de compartir. Gracias, Lupita. No sé si hay alguien que quiera comentar alguna otra cuestión. Doctora Viniegra, por favor. Muchas gracias. Me tomé la libertad de enviarle a Lupita sobre el documento de resumen de la ruta de atención algunas correcciones de errores de dedo, simplemente para mejorar la presentación. Gracias, doctora. Ay, gracias, doctora Viniegra. Ya también ahorita el maestro Gilberto nos acaba de señalar algunas puntualizaciones. Por supuesto, Lupita las recopilará y hará los cambios necesarios. Si alguien más tiene alguna otra precisión de errores de dedo o cuestiones en el documento, por supuesto, porque esto nos queda ya como una guía de las rutas de atención ante los posibles casos y habrá que, por supuesto, difundirlas profusamente. Yo quiero también ahí comentarles a todos los miembros del Consejo Académico que pues todos estos instrumentos se discuten en el seno de este órgano colegiado y que pues ahí apelamos a todos los representantes del profesorado, del alumnado, del personal administrativo, para que justamente la difusión sea también una tarea que podamos hacer entre todos. Por supuesto, haremos lo propio desde las instancias que dependen de la Rectoría y de la Secretaría, pero al igual que la solución del problema, nunca es suficiente. Siempre habrá cosas perfectibles, siempre habrá cosas que mejorar. Entonces, así tanto el mejoramiento de los propios protocolos y de los propios mecanismos, como también continuar difundiendo de manera mucho más efectiva todas estas herramientas. Por favor, doctor Becerril. Sí, tal vez también agregar un elemento adicional, que es que el problema es grande, es complejo, nos atañe muchos ámbitos de la universidad, que no es solamente la Unigénero. Entonces, yo creo que algo que a mí me queda, digamos, ahora que estamos entregando como comisión el documento, es decir, que esto es la revisión una vez que se constituyó la Unigénero, que se echaron a andar una serie de proyectos en la institución. Ahora vemos que que fue correcto ir en esa dirección, pero que hay mucho por hacer y este protocolo no es todo. Y yo creo que yo quisiera dejar, digamos, la idea de que justo porque hay tantos otros ámbitos en los cuales trabajar, este consejo es muy importante justamente en abocarnos a hacer el trabajo, a retomar todas las otras aristas que debemos tener y que la situación implica comprometernos como órgano, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera decir es que este es un primer trabajo
que los compañeros de las compañeras de la comisión trabajaron mucho para lograrlo y aún así es muy humilde. Entonces, yo quisiera dejar esa idea de que tenemos todavía que trabajar y que justamente nos toma en este momento de cambio de la composición de algunos de los miembros y que en ese sentido también era importante, me parece, entregar el trabajo hasta donde están, con el afán de invitar a quienes van a tomar el relevo a comprometerse en el trabajo que queda, que es mucho por hacer. Gracias. Gracias, doctor Becerril. Doctora Cardoso. Sí, voy a prender mi cámara. De acuerdo. Okay. Gracias, Julieta. Yo creo que usted, señora rectora, ha tocado un punto bien importante, que es el primer contacto. Tal vez uno de los primeros contactos son los tutores. Y para dar tutorías hemos sido entrenados a través de una diversa número de cursos. Pero esta parte que es bien sensible, que es bien delicada, hay que buscar que los alumnos tengan esa confianza hacia los tutores. Entonces, creo que no solamente los tutores, sino muchos profesores que sin ser tutores tienen esa empatía con los alumnos. Deberíamos de tener cursos, deberíamos de tener herramientas para poder dirigir adecuadamente a estos alumnos. Entiendo que este programa que pusieron, estas rutas críticas que indicaron, es canalizar, ¿sí? Pero esa parte sensible de escuchar a un alumno, esa parte en la cual es, pues a veces muy personal para los alumnos, les cuesta mucho trabajo expresarlo. Y eso ha sido también el gran problema, que muchos ponen simplemente letreros, ahí tendederos, que fulano de tal, sutano, pero ¿por qué no que ellos no tengan la conciencia de hacer la denuncia? Ese temor que les tiene fuerte, pues también es un gran problema que los alumnos tienen que vencer. Entonces aquí creo que tenemos un gran compromiso, que es dar cursos, dar constantemente para que los alumnos se sientan apoyados, los profesores también nos sintamos apoyados, porque a veces esas demandas no están tan justificadas. A veces es porque me reprobó ese profesor, ya, es un problema de discriminación. Entonces yo creo que hay muchos puntos que se tienen que abordar alrededor de esta situación y de ese primer contacto que usted ha mencionado. Es todo, gracias. Gracias. Señora Nora, por favor, Nora Quintín. Sí, buenas tardes. ¿Sí me oye? Sí, perfectamente. ¿Sí se oye? Sí, perfectamente. Bueno, yo tengo, sí, ahora sí que buenas tardes para todos. Pues yo siempre he tenido muchas dudas, ¿no? Porque desde que empezamos estoy ahora sí que en el grupo de género, pues sí he visto, pues sí, mucho el avance de la licenciada en la participación, ¿no? De nosotros que hemos podido mucho que se haga un protocolo pues amplio, pero efectivamente yo lo que veo que sí hay mucha falta de comunicación y aparte de falta de comunicación, mucha confianza se puede decir, porque muchas veces denuncias y resulta que cuando denuncias tú quieres una respuesta y desgraciadamente cuando vas a denunciar y la respuesta que deseas no es favorable, tú te desilusionas, ¿no? Yo lo comento porque nosotros yo que estoy en la biblioteca hemos ido pues no a denunciar, sino hemos ido a plantarle al secretario Ambriz en su tiempo, pues la violencia que teníamos entre nosotros como mujeres, y él simplemente nos decía que pues lo teníamos que ver con la coordinadora, cuando la coordinadora era también la violencia, ¿no? Entonces también ahí es el tipo de que pues no entiendo, ¿no? Como usted estaba diciendo, de que pues tenemos que ser más sensibles, pues yo creo que a veces eso es lo que muchas chicas es lo que tienen el coraje de que no pueden expresarle, les da miedo de que las tengan de un lado a otro. Yo prefería que, pues efectivamente, darles muchísimo más confianza, pero una confianza, pues absurda, ¿no? Porque
perdón la palabra absurda, sino que una confianza más, ¿no? Porque pues sí es muy triste que la verdad a veces vas y con el dolor o con la decepción y tú vas con alguien que piensas que te va a resolver y desgraciadamente no te resuelve. Y luego lo peor del caso te señalan. Y yo creo que ahí sí es un problema más grande, ¿no? Porque pues tuvo que pasar esta situación para que se vieran muchos casos, ¿no? Como dicen muchos compañeros ahí, que pues está el tendedero. Sí, efectivamente hay tendedero y yo creo que sí hay ese tendedero es porque les da mucho miedo a las chicas como a los chicos, pues denunciarlos porque efectivamente no tienen el avance o no tienen el apoyo pues de la gente con la que se les acerque. Yo diría que mejor sería, aparte de antes de que entraran a la escuela, unas pláticas, ¿no? No sé, yo lo veo así como un poco más psicológico, no sé cómo explicarlo. Bueno, ese es mi punto de vista que yo quería comentar. Gracias. Gracias, señora Quintín. Por favor, doctora González. Sí, muchas gracias. Bueno, me alegra escuchar a Nora, porque ciertamente cuando estuvimos en las reuniones de la comisión, yo es lo que manifesté, que el protocolo queda muy bonito escrito, viene con los artículos, el reglamento, todo perfecto, hermoso, pero ya cuando se lleva a cabo, pues pasa lo que dijo la señora Nora. Yo les comparto que viví una violencia tipo acoso laboral. Y ciertamente adentro de la universidad uno se siente sola porque va uno y le dice a la dirección y no hace caso. Va uno y le dice al rector y no le hace caso. Entonces, el acoso que recibimos como profesoras, por ejemplo, de parte de un hombre, pues se ve que protegen muchísimo a los mismos compañeros. Entonces, por eso yo les decía que el protocolo puede estar hermoso, pero no funciona. Tan es así que está el hecho del paro. Entonces, no es que nosotros como comisión, digamos, tengamos pues todas las herramientas. Por ejemplo, yo no me siento preparada porque yo no tengo ningún curso referente a violencia de género. Entonces, pudimos hacer una que otra aportación, pero realmente la que hizo ahí un gran trabajo, y eso sí lo reconozco, es la licenciada Socorro, junto con las abogadas, los abogados, porque son ellos los que conocen todos estos temas. Sin embargo, hicimos una que otra aportación, pero es lo que les decía. Antes de que empezara lo del paro, estábamos revisando el documento y se hicieron amplias discusiones. Pero ya cuando nosotros vimos que se hace el paro, en mi caso, a mí me sorprendió mucho porque eso significa que el documento puede estar perfecto, pero no se lleva a cabo. Tan es así que en alguna ocasión nos lo comentó la licenciada Socorro y a lo mejor yo lo entendí mal, pero hay una desconexión con COSIP y con la parte de ayuda psicológica. Entonces, si no hay una como organización en conjunto, e inclusive el mismo informe de Unigénero menciona que hay informes que no le hacen llegar a Unigénero sobre los casos. Entonces les digo, puede estar muy bien escrito el protocolo. Sí, como ustedes bien dicen, es perfectible. Ya vendrá la siguiente comisión para hacer modificaciones. Pero yo por eso no estuve de acuerdo con aprobar el dictamen, porque realmente la mayoría de los que estamos en la comisión, a no ser que no sea así, y lo cual ustedes lo pueden decir, pues no tenemos la preparación para estas cuestiones de violencia de género. Yo la verdad me metí porque viví acoso laboral y me metí ahí porque nadie me ayudó. Yo tuve que ir al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque la universidad no te da la ayuda. Gracias. Gracias, doctora González. Doctora Viniegra, por favor. Muchas gracias, rectora. Qué importante lo que dice la doctora Leticia en cuanto a las fallas que se han presentado en los procesos anteriores o en años anteriores. Y me parece que hay que tomar atención, y sé que la licenciada Socorro lo hace. La he escuchado una y otra vez decirnos en comisiones, en los seminarios que ha tenido a bien impartir, lo mucho que tenemos que trabajar todavía. Y bueno,
cuando me desesperan las situaciones, porque tiene razón, el protocolo a lo mejor es muy bonito, pero la realidad es otra. Siempre me acuerdo de mi admiradísimo Eduardo Galeano, y me voy a permitir leer esto que él dice, ¿no? Y que yo, cuando me siento así, dice: la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Y creo que estamos caminando. Desde hace un buen rato la UAM, al menos se percató, en algún momento decía un colega ahorita en el consejo que desde hace muchos años, bueno, pues desde hace algunos años, se percató de esto y empezó a caminar hacia mejorar los espacios y hacia darnos las herramientas para poder lidiar con estas situaciones que nadie quiere ver. Acosos laborales, acosos entre estudiantes, entre académicos y alumnos, en fin, somos humanos, ¿no? No me acuerdo también quién decía nada humano me es ajeno, pero estamos trabajando. Es todo, yo veo que hay muchísimas comisiones en distintos consejos, en los unitarios, ¿no? En el colegio, que están tratando el asunto. Entonces, bueno, sigamos haciendo ese trabajo. No lo dejemos, no dejemos caer el ánimo para poder mejorar. Muchas gracias, rectora. Gracias, doctora Viniegra. Miren, retomando las últimas intervenciones, ciertamente, como les decía, esto es una cuestión que tiene muchos eslabones, ¿sí? Son muchos eslabones que tenemos que ver que empaten bien, que embonen bien y que estén bien aceitaditos. Y eso comienza desde la cultura de la denuncia, los procesos de atención a las quejas, por supuesto, todo un esquema de reeducación para prevenir este tipo de conductas, ¿sí? Esa es, como dice Margarita, la utopía, ¿verdad? El día que toda nuestra comunidad esté consciente de cómo interactuar socialmente, de cómo llevar una serie de comportamiento en medio de una cultura de paz, eso es a lo que todos aspiramos, ¿verdad? Pues en ese momento habremos llegado quizá a nuestra utopía, ojalá, ¿verdad? Y entonces, pero todo viene concatenado, ¿no? Desde la cultura de la denuncia, desde la cultura de la atención, los procesos afinados, aceitados, ¿verdad? Y la impartición de justicia, porque finalmente tenemos que llegar a esta finalidad, a esta finalización de la cadena, a la impartición de justicia y al término que también se maneja, la justicia restaurativa, ¿verdad? Porque no se trata de quedar en este proceso atorados en medio de que pues no quedó satisfecho con X o Y decisión, y entonces necesitamos trabajar también para llegar a una impartición de justicia que llegue hasta la restauración de la interacción social que como comunidad universitaria debemos de tener y de conservar dentro del campus. No es una tarea fácil de ninguna manera, es una tarea larga, que necesita del concurso y de la voluntad de toda la comunidad. Y yo ahí sí quiero decirles que nuestro esquema institucional pasa por las discusiones en los órganos colegiados. Es aquí en donde entre todos podemos proponer, sugerir, afinar, etcétera, etcétera. Y la idea es justamente que no se quede muy bonito en el papel, sino que realmente se lleve a cabo. Más adelante, en el segundo punto, cuando veamos el informe del 2022 de Unigénero y algunas informaciones de otras acciones que se han estado haciendo en esta misma dirección, pues podremos, por supuesto, seguir abundando en cómo lograr que realmente esto no quede en el papel, sino trabajar para que de verdad toda la comunidad asuma el compromiso de caminar juntos en la misma dirección, ¿no? Con el mismo propósito. Hasta ahí le dejo, doctora Arenas, por favor. Muchas gracias, doctora Avi. Pues solamente quisiera comentar, vamos
para reflexionar en relación al comentario de la doctora Leti. Tiene razón, o sea, yo tampoco sé nada de género y es algo que se ha mencionado antes en otras reuniones. O sea, la movilización de mujeres, en este caso el paro de las estudiantes, es muy importante porque finalmente nos señala lo que se necesita, ¿no? Y que es necesario que haya mecanismos eficaces para atender estos problemas de género, ¿no? Justamente uno está en las comisiones y por eso hay la representación de todas las divisiones de la unidad, justo porque necesitamos diferentes puntos de vista. Tal vez yo no tengo mucho conocimiento que aportar, pero a lo mejor algo que tengo que compartir es la experiencia, ¿no? Que se ha vivido en la división a la que uno pertenece, ¿no? Entonces es muy importante atender los problemas de género. Necesita de mecanismos. Uno de ellos que me parece que ha sido muy importante es unigénero, pero el protocolo es también otro mecanismo y es uno de los primeros pasos para finalmente poder cumplir el objetivo. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Arenas. Bien, pues no veo más manos levantadas. Entonces, reiterando que quien tenga algunos comentarios puntuales que mejorar en el documento, nos los haga llegar, por favor. Y entonces pasaríamos a instrumentar la votación de este dictamen, por favor, doctor Rodríguez. Sí, en un momento iniciamos la votación electrónica. Ahí está. Bueno, parece que ya estamos cerrando. Ok, tenemos 35 votos a favor, significa el 92% de este órgano, 2 votos en contra y una abstención. Muchísimas gracias. Queda entonces aprobado el dictamen. Aparte de la ruta de atención que se nos ha presentado, está la recomendación de que la representación ante el Consejo Académico entrante retome los trabajos de la revisión del resto de los temas contemplados en el protocolo para seguirlo mejorando y haciendo mucho más efectivo en su aplicación. Muchísimas gracias.